a confiar en mí. Tú todo lo puedes hacer nuevo, siempre me llevas de gloria en gloria. Nunca me desecharás. Oh, dulce Espíritu, me expongo a tu gloria, que todo lo transforma. Dulce Espíritu, me expongo a tu luz, que todo lo disipa. Buenas tardes para todos, qué lindo, qué bendición, qué bueno es volver a saludarte, volver a tener este encuentro en este día miércoles, y verdaderamente estamos muy agradecidos al Padre por todo lo que Él viene haciendo a lo largo de este tiempo, en estas semanas de miércoles, aún en los domingos, en cada día, ¿no?, donde tenemos acceso a ese amor, a esa dimensión del Padre que realmente nos está equipando a que todo lo que Él ha diseñado y ha determinado de antemano, en este tiempo nosotros lo podamos alcanzar, lo podamos tomar, lo podamos aún establecer en lo que somos, en lo que hacemos, y entendiendo la esencia de este amor tan grande que no tiene que ver con ponernos una medida que es inalcanzable, sino todo lo contrario, es aún venir a establecer en medio de nosotros esa plenitud que lo llena todo en todo, y aún esta realidad que hace que podamos entrar en diseño, que esa luz admirable haga que todo lo que respecta a nuestra vida pueda brillar, y que en medio de esa situación aún todo lo torcido sea enderezado, aún todo lo que esté fuera de diseño sea encaminado, y que eso nos permita seguir conociéndolo más, seguir experimentándolo más, porque obviamente Dios no es una religión, Dios es una manera de vivir, y en esa manera, en esa realidad de vivir, podemos continuamente tener esta conciencia mayor de que Él está con nosotros todo el tiempo. Así que queremos darte la bienvenida, y queremos, antes de empezar en este día con lo que tenemos preparado para compartirte, poder pedirle al Espíritu Santo que nos vuelva a dirigir, que nos vuelva a guiar, poder en esta hora encomendarnos en una palabra de oración, en una palabra de acuerdo, en una atmósfera donde todo lo que hoy podamos escuchar, no lo escuchemos con oídos naturales, sino que lo podamos escuchar con los oídos del Espíritu, lo podamos recibir de espíritu a espíritu, sea la presencia de Dios, sea el Espíritu de Dios hablándonos de manera personal a cada uno de nosotros y escribiendo sus verdades en nuestros corazones, en nuestras mentes, y sabemos que eso es lo que va a seguir transformándonos y va a seguir estableciendo esa medida de Cristo aún en mayor nivel, y aún en otra realidad de revelación, pero también donde lo podemos llevar al plano de lo natural. Amén. Así que quiero invitarte a que puedas unirte a esta oración en esta noche. Papá, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por tu gracia.
Y Señor, no hay palabras que puedan realmente esbozar, que puedan manifestar lo que vos representás para nuestras vidas. Porque, Señor, podemos entender que cada uno de nosotros, Señor, tiene una esperanza de gloria, que cada uno de nosotros hoy puede, Señor, ver las circunstancias y aún las realidades desde otra óptica, simplemente, Señor, porque vos estás con nosotros. Simplemente, Señor, porque aún en tu luz nos estás guiando, nos estás aún equipando y nos estás posicionando no solamente en un nuevo tiempo de entendimiento, renovando nuestro entendimiento, sino, Padre, nos estás recubriendo, nos estás vistiendo de un nuevo tiempo de autoridad, y en esa autoridad establecer la madurez y establecer, Señor, una fe genuina que es la que cada uno de nosotros, Señor, cada día intenta desarrollar e intenta, Señor, llevar delante de ti como olor fragante, como ese perfume que sube, dándote las gracias por todo. Espíritu Santo de Dios, te damos la bienvenida y queremos que en este momento tomes el gobierno, tomes aún nuestras vidas, tome, Señor, cada hogar, cada casa física, y que sea tu presencia alineando en esta noche todo lo que a partir de ahora va a empezar a suceder. Señor, con Jazz volvemos a ponernos en tus manos para que seas vos a través nuestro el que puedas manifestar esta enseñanza, y obviamente nos disponemos también a recibir esta palabra, Señor. Necesitamos esta palabra y en humildad nos disponemos a recibir lo que tenés para decirnos junto con cada uno de nuestros hermanos. En el acuerdo, Señor, venimos con un corazón enseñable. Venimos, Señor, a despojarnos de todo peso, de toda carga, y que aún en este momento, Señor, al tener esta oportunidad, nos permitas tener una conciencia del descanso que es Cristo sobre nuestras vidas, y que podamos entrar en el reposo de las actividades, de los pensamientos, de las emociones, para que solamente ahora, papá, podamos beber y podamos comer en el Espíritu, Señor. Podamos ser absorbidos y rodeados de esa vida, de esa naturaleza que es tu naturaleza en nosotros. Te damos muchas gracias, papá, y en la autoridad de tu Espíritu Santo, en medio de esta transmisión, Señor, establecemos este tiempo en luz, en verdad y en autoridad, de acuerdo a lo que va a ser soltado, papá. Bendito seas, amado. Lo encomendamos a ti, nos encomendamos a ti, y te damos gracias, Señor, y te damos gloria por todo, papá. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hoy nos encuentra inaugurando una nueva serie. Esta serie que la llamamos Haciendo Uso de las Llaves. ¿Por qué haciendo uso de las llaves? Entendemos que para acceder a un ambiente distinto, a un ambiente nuevo, a un ambiente distinto al que estabas, necesitas abrir una puerta, ¿no? Nuestra casa está separada por puertas de ambiente a ambiente, ¿no? Y cuántas veces nos encontramos esperando entrar a un nuevo tiempo, a un nuevo ambiente, ¿sí? Es algo que nos viene hablando el Señor de poder atrapar estos nuevos tiempos que Él abre, pero para abrir esos nuevos tiempos, esas puertas que Él nos presenta, necesitamos hacer uso de las llaves. ¿Qué llaves? Llaves que el Padre ya nos entregó y que muchas veces están ahí y no sabemos que son llaves que abren tiempos nuevos en nuestras vidas, ¿sí? Entonces esta nueva serie que se llama Haciendo Uso de las Llaves se trata de eso, y cada miércoles vamos a estar viendo una llave distinta que el Padre nos presenta, que el Padre nos entrega para poder acceder a ambientes, para poder acceder a atmósferas, a lugares que Él tiene preparado para nosotros, pero debemos hacer uso de llaves que Él ya nos entregó. Entonces, de eso se trata un poco esta nueva serie que nos va a acompañar por algunas semanas. Amén. Y agregar a esto que esto no es solamente algo que vamos a desarrollar a lo largo de estas semanas de acuerdo a lo que el Padre ha soltado en nosotros como pastores o aún en el liderazgo, sino que es algo que se ha enriquecido y se está nutriendo y nos está edificando como congregación. Porque para todos ustedes, y quizás si hay alguien que no lo sabe, estamos trabajando hace varias semanas en los diferentes grupos, ¿no? De la congregación,
justamente con esta temática de haciendo uso de las llaves, ¿sí? Y ha sido y es realmente muy gratificante, de mucha bendición, ver cómo a través de cada desafío, en qué consiste estos desafíos, en qué consisten, en quizás una historia de la Biblia que nos hablan de algo y sobre esa historia ver qué es lo que yo interpreto y lo que el Espíritu Santo me está mostrando de ella. Y poder establecer esto a forma de devolución ha generado una repercusión realmente edificante para todos nosotros. La temática es que lo hacemos mediante grupos de WhatsApp, tanto de mujeres y WhatsApp de hombres, ¿sí? Entonces, a lo largo de estas semanas hemos visto la multiforme gracia del Señor y cómo cada devolución de lo que cada uno ha podido aportar, por más simple, por más sencillo, por más quizás inusual que parezca, no tenemos una dimensión de lo que eso está generando y cómo nos está edificando y cómo aún establece esta realidad, ¿no? de cuerpo, de familia. Así que también lo que vamos a compartir tiene que ver en esta dirección. Es algo que Dios nos permite exponer como congregación y cada uno ha aportado y va a seguir aportando esta semillita a través de los desafíos semanales. Así que queremos hoy empezar por esta primera llave, que es una llave muy importante. Obviamente que todas lo son, pero entendemos que esta en particular es una llave muy importante y realmente creemos que su Espíritu en esta noche nos va a traer un nuevo entendimiento y va a poder permitirnos ver en revelación la importancia, ¿no? De la misma. Te estoy hablando de la llave de la justicia, una palabra, un término que encierra muchas cosas, ¿sí? Creo que al hablar de justicia podría ser muy amplio y obviamente no nos alcanzaría simplemente con un tiempo o un espacio como el que vamos a tener hoy, pero sí creemos que lo que el Padre quiere decirnos lo podemos hacer en el mismo y bueno, poder un poquitito entender que nosotros como hijos de Dios, como iglesia que somos de Él, necesariamente si nos vamos a sostener en medio de las crisis, en medio de las circunstancias, es puntualmente por la justicia, por la acción de la justicia, por la evidencia de la justicia en nuestras vidas. Ahora, como punto de partida, debemos preguntarnos primeramente qué es la justicia. Y al querer tratar de definir esto, es donde se nos empieza a complicar y donde se empieza a generar realmente un problema serio, porque entendemos que cada persona va a establecer una opinión o va a discutir de acuerdo a lo que ella cree que es justo, ¿sí? Si nosotros hoy esto lo llevamos al plano natural, lo llevamos al plano social, podríamos definir que lo que hoy pasa en la realidad social, en este plano social, puntualmente es una guerra de justicia, ¿sí? Porque acá vemos que continuamente se manifiestan pensamientos, prácticas, ideologías de lo que cada uno cree que es justo. Y esto lo podemos llevar a la política, lo podemos llevar a las agrupaciones, lo podemos llevar a un montón de lugares, ¿sí? Es amplio y creo que todo se rige por esto, por lo que cada sector, por lo que cada realidad manifiesta de acuerdo a lo que cree justo, y es así donde empieza esta comunicación que lo manifiesta así, ¿sí? Creo que cuando uno habla de esto entiende que lo que cada persona expresa es lo que cree que es justo, es decir, su creencia de lo que cree que es justo. Y es ahí donde empieza esta condición, ¿no? De quizás tironearnos de acuerdo a que quizás lo que yo creo o pienso no es lo que cree y piensa el otro, y que el otro piense diferente a mí hace que yo crea que se va a interponer con lo que yo pienso. Y cuando esto sucede,
es ahí donde comienzan las agresiones. Y esto es muy común, es muy habitual y lo vemos, es moneda corriente en nuestra sociedad día tras día en los diferentes ámbitos no de la misma. Entonces, creo que podemos decir que el problema que tenemos, de acuerdo a esto que te estoy diciendo, es la visión de la justicia que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque verdaderamente estamos viviendo un tiempo donde busca, o sea, este tiempo busca que lo justo sea llamado injusto, que lo justo puntualmente se vuelva injusto. Vivimos un tiempo donde el diablo espera que aquello que nosotros tenemos como mayor valor, que es la justicia, y lo único que nos va a permitir permanecer, se vuelva injusto. Entre en una realidad no de mezcla, que nosotros aún teniendo esta administración de la justicia de Dios, entremos en una realidad de mezcla. Y es acá donde podemos entender por qué la mezcla se vuelve peligrosa. ¿Por qué se vuelve peligrosa la mezcla? Porque puntualmente nos desvía de la justicia. Se mezcla el interés y la valorización de la justicia. Y cuando hablamos de justicia, estamos hablando de todos los niveles. No es que aplicamos justicia para algo puntual o en un determinado momento o en algún día de la semana, sino que la justicia es un todo. Es un todo, en todo tiempo, en todo lo que hago, en todo lo que soy. Entonces, con respecto a esto, podría decirte, yo anoté algunas cositas que te quiero leer así rápidamente, pero obviamente entendiendo que esto se aplica a todo, podemos definir entonces que es justo adorar a Dios, que es justo que seas humilde, que es justo que reacciones con amor, que es justo que valores a tu prójimo, es justo orar por los enfermos, es justo dar diezmos, ofrendas, es justo dar primicias, es justo que honremos, es justo que aprendamos a esperar, es justo que confiemos en Dios, es justo que le hablemos a Él, que nos comuniquemos con Él, es justo que perdonemos, es justo que nos dejemos exhortar y enseñar, es justo que seamos obedientes y que también podamos vivir en sujeción. Y a esta lista podría agregarle muchas otras cosas más, pero creo que en sí es interesante el poder ver esto desde la óptica, ¿no? Desde la mirada, desde la vida, desde el enfoque, ¿no? Del espíritu. Terminamos la semana pasada en un tiempo donde el Padre nos permitió equiparnos de acuerdo a su diseño de familia para nosotros. Y si nosotros hoy, avanzando en lo que ya Dios nos ha entregado y introduciéndonos hoy en esta realidad de justicia, podríamos decir que es justo que los esposos honren a sus esposas y las amen como Cristo amó a la iglesia. Es justo que los hombres sepan respetar a sus esposas, aún en lo que ellos hablan, en lo que ellos opinan de ellas, en lo que nosotros como hombres hablamos y opinamos, ¿no? Y también es justo que la esposa honre al marido, que sea un bálsamo para marido, que sea este bálsamo que continuamente lo eleve, lo respalde y no quizás, como muchas veces sucede, sea un ancla, sino todo lo contrario, sea ese bálsamo de Dios en él. Y hay muchísimas cosas más que podríamos definir como justicia, pero qué bueno es que antes de empezar a darle lugar, ¿no?, a nuestra mente y al análisis y a la opinión, podamos puntualmente ir a lo importante. Y lo importante es poder revisar lo que manifiesta acerca de la justicia la palabra autorizada, que es la palabra de Dios. Así que no queremos quizás extender esto
en una opinión o en lo que nosotros podemos aún comunicarte de acuerdo a lo que nosotros creemos o nos parece, sino que queremos junto a vos abrir esto delante del Espíritu Santo y que a través de la palabra de Dios y la vida de su Espíritu, activándola en nosotros, Él hoy pueda traernos una nueva revelación y un nuevo tiempo de entendimiento de lo que la justicia quiere establecer sobre cada uno de nosotros hoy y a partir de hoy. Amén. Amén. Acompáñenos a Génesis 1:1, ¿sí? Vamos a estar leyendo de la Reina Valera 1960. Y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En este pasaje vemos que inicia diciendo desde el principio. Desde el principio de la Escritura, ¿sí? Desde el principio del plan redentivo de Dios para la humanidad, para la creación. Dios ha manifestado siempre la misma dinámica en todos los tiempos y en todos los procesos, ¿sí? La misma dinámica que Dios utilizó en el principio es la que sigue utilizando hoy en día. Y la dinámica es esta de Génesis. En Génesis, esto que leía recién Jazz, capítulo 1, vemos que había tiniebla, ¿sí? Ahora, cuando nosotros vemos que había tiniebla, tenemos que primeramente revisar y darnos cuenta que algo pasó. ¿Por qué algo pasó? Porque Dios no puede ni había creado el desorden y el vacío, como lo manifiesta Génesis 1. Y acá dice que no solamente había desorden y vacío, sino que había tiniebla. Y sabemos que las tinieblas no son de Dios. Entonces, acá algo sucedió. Te lo puedo poner así: algo se desvió, algo se torció del diseño original de Dios. En la palabra de Dios, cuando nosotros hacemos referencia a lo torcido, podemos decir que lo torcido se traduce como iniquidad, se traduce como injusticia. Y cuando yo veo esto, puedo decir que el tema es que si algo es injusto o es torcido, por ende, si está torcido, quiere decir que en algún momento estuvo derecho. Quiere decir que en algún momento fue derecho para yo ahora no poder definirlo como torcido. Esto es un poco lo que le pasó a Satanás, ¿no? Si vamos a Ezequiel 28, y después si quieren lo pueden leer, es interesante ver cómo fue su caída, ¿sí? Cómo él se corrompió. Y dice que fue por la multitud de sus maldades y con la iniquidad de sus contrataciones que él se corrompió. Pero Satanás, antes de ser restituido del cielo, era un ángel superior en rango, ¿sí? Él era un querubín sin igual, era como el sello de la creación. Administraba todo en el cielo, organizaba toda actividad que se llevara a cabo, incluida la adoración de todo lo creado. Y también él administraba asegurándose de que la justicia perdurase en ese lugar. Entonces es interesante que el ángel, el querubín encargado de esto, de que todo se haga con justicia y de administrar esto, haya caído por sus iniquidades, por lo torcido, ¿sí? Ahí dice que fue por la multitud de sus maldades y con la iniquidad de sus contrataciones, ¿sí? Pero él era el administrador y la buena administración permite la justicia, ¿sí? Cuando no hay justicia se genera iniquidad, lo torcido. Y esto es un poco lo que le pasó a Lucero antes de caer, ¿sí? Por eso dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. O sea que la mala administración de los bienes celestiales quitó la justicia y generó en Lucero la iniquidad, ¿sí? No es que Lucero era desorganizado,
sino que se quedaba con parte de la ganancia, con parte de la adoración que era toda para Dios, y él se quiso quedar con parte de eso. Por eso es la mala administración, y eso fue lo que lo corrompió, ¿sí? Entonces una buena administración genera justicia. Por eso es interesante ver que todo empieza a caer, como decía Marce, que todo lo que estaba derecho se torció, ¿sí? Y estaba desordenado. ¿Por qué? Porque el administrador que se encargaba de la justicia, se encargaba de administrar justicia, se le encontró iniquidad, se encontró en lo torcido, eso lo atrapó y eso lo corrompió. Entonces ahí donde se genera toda esta injusticia y toda esta iniquidad. Sí, y vemos que por eso la dinámica de Dios siempre ha sido la misma. La misión del plan de Dios tiene que ver con poder enderezar lo torcido. Es traer justicia sobre la injusticia. Justicia o juicio es básicamente enderezar lo torcido. Justicia, como decíamos recién, es lo derecho. Por eso, y acá hay un ejemplo que nos va a traer aún luz con respecto a esto, cuando en abogacía, ¿no? Los abogados estudian, ellos estudian derecho, ¿sí? Y podríamos decir, entonces, esta pregunta, podríamos preguntarnos esto: ¿qué es derecho? ¿Sí? Y podemos definir a derecho como aquello que se alinea a lo recto, ¿sí? Es derecho todo aquello que se alinea a lo recto. Entonces, cuando Dios ve, ¿no? Tiniebla, cuando Dios ve esta condición de desorden y ve vacío, Él en ese momento podría literalmente haber juzgado esa realidad. Podría haber juzgado eso que se había salido de diseño y que estaba torcido. Dios podía puntualmente haber juzgado en ese preciso instante la injusticia. Pero es interesante ver esto, que Dios no juzga la injusticia sin primero poner al lado de la injusticia algo justo, ¿sí? Y esto es interesante porque acá podemos empezar a darnos cuenta de esta dinámica que Dios repite a lo largo de su plan. Y esta dinámica tiene que ver que para Él emitir un juicio, Él necesita poner lo derecho primeramente al lado de lo torcido. Entonces, cuando Dios ve la tiniebla, Él convoca a la luz. Esto que leía recién Jazz, Él dice, sea la luz. Y la luz vino a ser ese parámetro de justicia. Luego que Él establece esto, emite un juicio. Y este juicio lo hace luego de que la luz se hizo presente. Y Él dice que la luz fue buena, es decir, dice la luz es buena. En ese momento Él establece a la luz como buena. Él está emitiendo un juicio sobre la tiniebla. Desde el momento que Él lo establece, como te decíamos recién, que si algo es torcido es porque primeramente fue en una condición de derecho. Desde el momento que Él establece la luz y dice que era buena, está poniendo en manifiesto que la tiniebla era mala. Entonces, si la luz es buena y la tiniebla es mala, eso no a Él le permitió separar la luz de la tiniebla. Entonces, lo que Dios hace siendo Dios es no elegir condenar a la tiniebla sin antes mostrar o manifestar la luz. Él la condena poniendo lo derecho al lado de lo torcido. Él la condena poniendo lo bueno al lado de lo malo. No antes. Él tenía todas las facultades, Él lo podría haber hecho, pero vemos esta dinámica a lo largo de la historia manifestando esta característica y este modelo, ¿no?, en el cual Dios ha venido operando y sigue operando hoy en día. Y esto es una perla súper linda para aplicar aún en nuestros momentos de
de sentirnos confrontados o de sentirnos incómodos con alguna situación y de por ahí oler a un poquito torcido algo, ¿no? Y decir, bueno, Señor, expongo esta situación a la luz del primer día. ¿Qué estás haciendo? Estás exponiendo lo que estás viendo que no está bien a la luz de este primer día que recién mencionaba Marce, que es lo que el Señor estableció como recto para poder exponer, como para poder juzgar a lo torcido que es la tiniebla, ¿no? Entonces es una perla súper importante para estos tiempos en que necesitamos seguir creciendo en justicia, de poder hacer esta oración. Señor, me expongo a la luz del primer día, la luz que vos pusiste el primer día, para que todo lo que sea torcido, todo lo que esté fuera de diseño, como decía Marce, pueda ser expuesto y juzgado. Y hay un ejemplo que te queremos dar, que te quiero dar en este momento, que aún nos va a permitir ver esto con mayor claridad. Si nosotros vemos a modo natural, ¿no? Como sociedad que somos, hoy vemos que un juez, si quiere emitir un juicio sobre una persona que está siendo juzgada, él no lo puede hacer simplemente así porque sí, porque se le antoja o porque él quiere. Él necesita de una ley que lo ampare, de una ley que le sirva de parámetro de justicia, una ley que le dé este respaldo, ¿sí? Que diga que puntualmente lo que la persona hizo es correcto o quizás incorrecto. Luego de que él lee y ve el parámetro de justicia, luego sí puede dictaminar un juicio sobre eso. Pero acá también vemos esta realidad. Hay una ley, hay un parámetro de justicia. Es como que quizás yo me pusiera ahora a discutir con Jazz lo que para mí es un metro. Si yo puedo agarrar y decir, bueno, un metro es de acá hasta la esquina. Y Jazz me puede decir, no, para mí un metro es de acá hasta la ruta. Pero en realidad, si nosotros no tenemos un parámetro que realmente marque lo que es un metro, no podemos saber quién de los dos está equivocado, porque no hay un parámetro. Entonces yo me quedo con mi verdad y ella se queda con su verdad. Pero cuando hay un parámetro establecido, ese parámetro es el que te dice un metro es esto. Y ahí vos podés ver cuál es la medida de lo que vos estás creyendo o manifestando. De la misma manera que lo hace un juez en lo natural. Se ampara en una ley que determina, ¿no?, qué está bien o qué está mal. Entonces, este mecanismo de operación es el mecanismo que siempre utilizó Dios. Él necesita de un elemento sobre la tierra que se llama justicia. Y cuando la justicia sobre la tierra se manifiesta, es el elemento que él puede utilizar para poder medir el resto, ¿sí? Cuando él encuentra un parámetro de justicia, esa justicia le sirve de medición para el resto de las cosas. Si ese parámetro de justicia no está, él no puede emitir juicio. ¿Por qué no puede? Porque él eligió que esto sea así. ¿Desde cuándo? Desde Génesis capítulo 1, versículo 2 y 3 en adelante. Dice que él convoca a la luz, como recién te lo decíamos, y a través de convocar a la luz hace justicia. Y una vez que la justicia se manifiesta, se hace presente, lo hace en forma de luz. Y esa luz era Cristo. El Evangelio de Juan lo manifiesta así. Dice que era la luz que alumbraba a todo hombre, estaba desde el principio y que las tinieblas no pudieron contenerlo. No lo pudieron vencer. La luz que alumbraba a todo hombre estaba desde el principio y que las tinieblas no pudieron contener, no lo pudieron vencer. Porque una vez que se presenta el parámetro de justicia de Dios, no hay nada sobre la tierra que pueda juzgar sobre eso, ¿sí? No hay nada, no hay nada, no hay nadie que pueda juzgar sobre la justicia de Dios. Ahora, si nosotros miramos esta realidad, ¿sí?, y podemos ver esto desde un plano de aplicación a nuestras vidas, que es lo que entendemos que el Padre
viene haciendo. De nada nos sirve recibir esto si no lo vamos a poder aplicar. Entonces, si esto lo podemos intentar establecer en un plano, ¿no?, de aplicación a nuestras vidas, dice la palabra de Dios que hay obras que son de la carne y que hay obras, ¿no?, que son del Espíritu. Pero hay algo puntual que la palabra remarca. Acompáñanos a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén. No hay una ley que pueda ir en contra de la justicia de Dios. Cuando Dios habla de justicia en su tiempo, todo lo demás debe sujetarse, debe alinearse al parámetro de justicia. Nosotros esto lo podemos ver aún de forma natural, donde tenemos como parte de un país, ¿no?, una constitución nacional. Y nos damos cuenta que esa constitución nacional rige, ¿no?, y hace las veces de parámetro de acuerdo a lo establecido, y todos nosotros nos debemos como ciudadanos de este país de sujetar a ella. Ahora, si nosotros podemos ver y podemos entender esto desde la mirada espiritual acerca de lo que Dios nos está hablando, vamos a entender que esto mismo ocurrió en Génesis capítulo 1, versículo 2 y en adelante, ¿no? Que no solamente ocurrió en ese tiempo, sino que aún hoy nos abarca a nosotros y nos abarca muy de cerca. ¿Por qué? Porque también durante mucho tiempo nos han enseñado o hemos aprendido mal algunos conceptos acerca de la justicia, y hemos confundido justicia con misericordia. Y obviamente al confundir esto hemos creído que una anula a la otra. Y eso, déjame decirte que no es así. No es que la misericordia anula la justicia. Es erróneo. Por eso, toda intervención en el desarrollo de la historia de Dios sobre la tierra siempre, siempre, siempre requirió un parámetro de justicia. Empezando desde Abraham, dice que Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado. ¿Por qué? O sea, Abraham le creyó a Dios y que le fue contado por justicia, ¿sí? Y siguiendo por Noé, dice que Noé fue elegido porque dice que él era justo. Y su justicia, ¿sí?, la justicia de Noé, fue la vara con la cual se midió a todo el planeta. Y todo, como vos ya sabés, fue inundado. ¿Por qué? Porque había uno que cumplía con este parámetro. Había uno que cumplía una medida, que cumplía una vara. En este caso era Noé. Sí, no solo fue el parámetro, sino que fue por la justicia de Noé. Dios decide no eliminar la raza humana del diluvio, sino que salva a ese justo con esa familia justa para que esa justicia pueda reproducirse en la tierra. O sea, por esa justicia Dios salvó a la raza humana para que no seamos eliminados del mundo, ¿sí?, sino que esa justicia pueda reproducirse porque era la vara que Él necesitaba para poder llenar nuevamente la tierra de justicia. Amén. Dios, creo que al mirar esto, podría definir que lo importante para Él no es en sí la cantidad, sino la calidad de justicia. No importa si quizás somos miles, porque Él, de un justo, hace millares que no pueden ser contados, porque son más que la arena del mar. Pero eso lo hace Él, y obviamente que eso lo establece Él. Pero necesitamos entender esto a esta profundidad del Espíritu hablándonos hoy,
acerca de que lo que puntualmente Dios requiere, ¿sí? Lo que Él requiere cuando Él convoca a la justicia es que la justicia se haga presente, sea en 1, sea en 10, sea en 100, sea en miles. Si nosotros, para darte un ejemplo, ¿no?, que nos sirva de respaldo, de base en cuanto a la Biblia, recordarás la historia de Sodoma y de Gomorra, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió en ese momento? ¿Cuál fue la discusión? La discusión fue si hubiera un justo. Dios dice que miró a la tierra y cuando miró a la tierra buscó un justo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios busca justos. La palabra dice en el Salmo 34:15 que los ojos de Jehová están puestos sobre los justos. Los ojos de Jehová están puestos sobre los justos. Y hay una historia también muy conocida en la palabra del Señor, que también te animo a revisar. Es la historia de Job. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a la historia de Job, vemos que en un momento puntual, los hijos de Job vienen a presentarse delante de Dios. Dice que vienen uno a uno y se presentan, ¿no?, delante de Dios. Y que de repente también se presenta Satanás. ¿Y qué le dijo Dios al ver, ¿no?, a Satanás ahí? Dios le dijo: ¿has visto a mi siervo Job? No hay justo como él en la tierra. Él le dice: ¿has visto a mi siervo? No hay justo como él en la tierra. Ahora, cuando él le dice esto al enemigo, ¿sí?, cuando él le manifiesta, ¿no?, le pregunta esto, si el enemigo lo había visto, Satanás lo tenía súper, hiper fichado a Job. Satanás lo tenía visto. ¿Por qué? Porque relata en ese momento vida y obra de Job. Satanás le relata a Dios vida y obra de él. Y de esto podemos sacar una enseñanza muy importante en esta noche. Y la enseñanza es la siguiente: los justos son observados por Dios y son los únicos que el enemigo observa. ¿Sí? Los justos son observados por Dios y son los únicos que el enemigo observa. Porque el resto, podríamos decir que no le importa. ¿Sabes por qué no le importa al enemigo el resto? Porque un injusto no le hace ni cosquillas a él. Por eso que a veces cuando nosotros vemos esto y quizás ante alguna acción, ante alguna movilización que tenemos que hacer como congregación, quizás creamos o pensemos que en lo masivo va a estar en sí el resultado. Déjame decirte que lo más importante quizás no tenga que ver con la cantidad en una acción o en una movilización en cuanto, ¿no?, a la realidad espiritual, sino puntualmente si esas personas que van a participar son justas o no son justas. ¿Sí? Porque si no son justas, por más que sean muchas, ni Dios ni el diablo los van a ver. ¿Sí? Puntualmente no son vistos. Porque solamente, como recién te leía en este salmo, los ojos de Dios están puestos sobre los justos. Y para el infierno lo mismo. Para el infierno podríamos decir que también Dios, porque los ama, y el enemigo porque les teme. Por eso son los únicos vistos. Y esto es verdad, créeme que es así. Vemos, ¿no?, un parámetro muy conocido, un parámetro que sirvió, ¿no?, obviamente de esta condición, que fue el parámetro de la ley. ¿Sí? La ley en su tiempo
fue otro parámetro de justicia. Pablo en Romanos 7:12 dice, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, es justo y es bueno. O sea, que la ley, de acuerdo a esto que nos manifiesta Pablo, era justa y que la ley era un parámetro de justicia. Ahora, al mirar esto, necesitamos darnos cuenta, ¿no?, de lo que Dios nos quiere decir y darnos cuenta que Dios lo ha hecho y lo sigue haciendo de la misma manera, desde el principio y ahora. Por eso necesitamos entender esto, necesitamos entender cómo Dios obra sobre la tierra, cómo Dios se mueve a través de sus hijos, qué es lo que Dios hoy busca y cuál es la dinámica, la manera en que Él desarrolla y se mueve con respecto a la justicia. Puntualmente, lo que Dios hace es buscar un justo, lo encuentra y con ese justo mide. Y busca otro justo y con ese justo mide. Y es así, así es su accionar. Ahora bien, ¿y con qué intención Él busca hacer juicio? Porque si recién te decía que Él busca un justo y conforme a eso mide, ¿cuál es la esencia, cuál es la motivación, cuál es en sí su intención al querer hacer juicio? Y acá tenemos que recibir esto y tenemos que también poder verlo. Todo juicio que Dios quiere establecer es un juicio que viene para enderezar lo torcido. Es decir, el juicio de Dios viene para enderezar. ¿Acaso podríamos decir que el juicio de Dios viene para condenación? Nunca. Nunca podríamos decir eso, porque de hecho no es así. Si Dios hubiera querido condenar a la tierra con su mano el día de la caída de Adán, o aun cuando se dio esta tiniebla que mencionaba Jazz, no desde el principio en la tierra, Él hubiera agarrado la tierra y la hubiera revoleado y quizás hubiera empezado de nuevo. A ver, Él no necesita nuestra autorización para condenarnos. Él tiene todas las facultades para hacerlo porque era condenable, ¿no?, lo que habíamos hecho. Ni más ni menos, era condenable y Él lo podría haber condenado, ¿no? Por eso yo quiero que puedas entender, quiero que juntos hoy podamos entender que si Él se tomó el trabajo de desarrollar un plan de redención para nosotros, para la humanidad, por lo cual invirtió a su propio Hijo, lo más valioso, lo más importante, lo más caro que Él tenía, Él no lo hizo con la intención de condenar. Él lo hizo con la intención de enderezar lo torcido. ¿Sí? Entonces, principio espiritual, fundamental y esencial para todos nosotros. Presta atención a esto. Principio espiritual, fundamental y esencial para todos los hijos. Nunca jamás el juicio de Dios viene sobre alguien para condenarlo, sino que viene para enderezarlo. Nunca jamás el juicio de Dios viene sobre alguien para condenarlo, sino para enderezarlo. Por eso saca esto la mentira de que el juicio de Dios viene para castigar, sino viene para poder, como decía Marce, alinear. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesita alinear todo lo que está torcido. Por eso cuando cae el lucero, cae el administrador del cielo, es cuando Dios crea al hombre, ¿sí? Viene, establece la luz y crea al hombre. ¿Por qué? Porque necesitaba de nuevos administradores de los bienes del cielo, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitaba seguir con la administración estableciendo justicia. Entonces cuando Dios viene con el juicio o con justicia, no viene para venir porque es un Dios sátiro, castigador y que le gusta vernos sufrir. No, Él viene a enderezar, a establecer justicia, a poner un parámetro. ¿Para qué?
para que podamos seguir estableciendo justicia y administrar esa justicia, ¿sí? Por eso tenemos que entender esto, que nosotros somos administradores, ¿sí? Al caer Lucero, Dios necesitaba de nuevos administradores de los bienes del cielo. Por eso es que una buena administración genera justicia y una mala administración genera iniquidad. Todo va en base a cómo administramos estos bienes. Entonces, nunca la justicia de Dios trae condenación, sino por lo contrario. Condena lo que está torcido para traer justicia y alinearnos, ¿sí? Debemos entender eso. Cuando yo entiendo que la justicia de Dios viene a castigarnos es porque yo tengo a una imagen de Dios castigador y no de un Padre que viene a corregirme, que viene a alinearme para poder seguir estableciendo justicia. Sí, y cuando hablas de administración, hablamos de administración de todo lo que Dios nos ha dado. No solamente al hablar de bienes estamos hablando de cosas materiales, estamos hablando de la vida misma, estamos hablando de todo lo que Dios nos ha entregado, de la administración de todo, de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia, de lo que somos, de lo que hacemos, de nuestro cuerpo, de todo. Pero sí es importante ver esto, que también en esto será la decisión, porque es una decisión de la persona, lo que haga que esto le juegue a favor o le juegue en contra, ¿sí? Lo que va a hacer que esto que te estamos mencionando te juegue a favor o te juegue en contra es lo que vos decidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde el momento que Él diseñó este plan redentivo, lo que Él busca todo el tiempo es establecer estos parámetros de justicia. Él está buscando estos parámetros de justicia sobre la tierra para poder emitir juicio, ¿sí? Y este juicio que Él quiere emitir es un juicio que endereza. Él viene, ¿no?, a establecer un juicio mediante, primeramente, un parámetro de justicia. Pero la intención, la esencia, la motivación, el vehículo, ¿no?, que trae, ¿no?, esta realidad de juicio es en pos de enderezar lo torcido, ¿sí? Es un juicio que viene para emitir, ¿no?, esta situación de rectificar lo torcido. Viene en esta dinámica, viene en esta intencionalidad, viene en esta esencia del Padre, para que realmente todos puedan ser atraídos hacia Él, ¿no? Esa es realmente su intención, y no expulsarlos de Él, porque si Él trajera esto desde la condenación, nos estaría expulsando, pero Él lo trae esto para enderezar lo torcido y para que a través de esto nosotros podamos ser atraídos. Por eso la palabra dice que la paga del pecado, recordarás, es muerte, ¿sí? ¿Quién te paga con la muerte? ¿Quién nos paga con la muerte? ¿Dios? No. Dice la palabra que el que te paga con la muerte es el pecado. Mas Cristo es para todos nosotros regalo, ¿sí? Y acá vemos esta característica que continuamente pone en evidencia esta condición de nuestro Dios. Entonces, la paga del pecado, de la injusticia, forma parte, ¿sí?, no del diseño de Dios para nosotros en sí, sino de nuestra propia elección. Porque si yo elijo el pecado me va a pagar muerte. Pero eso no tiene que ver con Dios. No es que Dios me condena, sino que el pecado me da la paga por eso. Dios busca que yo pueda caminar a través de la justicia y para eso, ¿no?, me convoca en juicio para poder establecer esta rectificación, ¿no?, de volver a enderezar lo torcido. Siempre, siempre, siempre el diseño de Dios es de rectificar, es de enderezar, es de llevarnos una y otra vez hacia sí, hacia Él. Amén. Esto también nos sirve, como recién ya lo mencionaba, para aclarar algo que hemos usado mal, algo que se ha usado mal,
que es poner estas palabras sobre las personas, es poner esta palabra sobre la gente, que Dios va a venir y te va a castigar. ¿Sí? Fíjate porque Dios te va a condenar. Dios es un Dios que castiga, tené cuidado. Y esto no es así. Lo estamos viendo, lo estamos poniendo en evidencia. Si de última nos toca caer en lazo de condenación, es nuestro lazo de condenación, porque son nuestras malas decisiones las que nos van a ubicar ahí. Pero no es Él. Él no tiene que ver con esto. Entonces, esto nos ayuda a que empecemos a entender verdaderamente cómo es el corazón de nuestro papá, cómo es el corazón del Padre. ¿Por qué? Porque en el entender esto podemos ver también lo que representa el juicio en su corazón. Si no, pareciera que tenemos un Dios que todo el tiempo lo que busca es acharnos, ¿sí? Es cortarnos la marola, es darnos murra, ¿sí? Pareciera que a veces lo manifestamos y lo percibimos y lo sentimos de esa manera. Y te vuelvo a repetir, no tiene sentido que Él haya pagado tanto precio para hacernos daños a nosotros. Espero que lo puedas ver. No es así, no es real, no es verdadero. Entonces te decía que la ley fue un parámetro de justicia. Ahora, para seguir avanzando en esto, después de la ley, ese parámetro de justicia con el cual se rigió mucho tiempo sobre la tierra, ¿quién fue? ¿Sí? ¿Quién fue después de la ley ese parámetro de justicia? Ese parámetro de justicia, sin duda, fue Jesús, fue Cristo. Indudablemente, Él era justo y su justicia, ¿no?, se manifestaba a través de todas las cosas, ¿no?, que iban sucediendo por el simple hecho de lo que Él estaba transmitiendo, por lo que Él portaba. Es decir, como Él era justo, todo en su andar se sujetaba. Vemos en la palabra que se le sujetaban las tempestades, se le sujetaban las enfermedades, se le sujetaron los demonios, se le sujetaban las personas, se le sujetó la misma muerte. Todo lo que existía se le sujetaba a Él. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué todo se le sujetaba a Él? Por una sola cosa, por su justicia. Él fue el parámetro de justicia mientras Él estuvo en la tierra. Hay dos tronos, ¿sí? Evidenciando esto que dice Marce, que Jesucristo fue ese parámetro de justicia. Hay dos tronos en el mundo espiritual, ¿sí? Porque hay dos gobiernos que están continuamente en guerra y en combate. El trono de Dios se establece en justicia, ¿sí? Como decía recién Marce, justicia es esa base que tiene su trono. Y para esto se requiere de administradores que aseguren esa continuidad de justicia, la que se traduce en hacer la voluntad del Padre. Así que veníamos hablando que éramos administradores de su justicia, ¿sí? Y el otro trono tiene forma de ley, ¿sí? Pero que es iniquidad, y es el de Satanás, gobernador en el imperio de la muerte, ¿sí? Mientras se genere iniquidad, él podrá poner su trono. Y esto es a nivel naciones, ciudades y personas, ¿sí? Por eso Jesucristo vino a traer un modelo de justicia. ¿Por qué? Porque necesita que nosotros tomemos de esa justicia para saber administrarla. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser ese parámetro, primero como individuos, como casa, como iglesia. ¿Para qué? Para que Dios pueda traer justicia a las ciudades y a las naciones, ¿sí? Porque yo no puedo pretender que Dios empiece a traer alineamiento a Olavarría si la iglesia de Olavarría está en iniquidad, está torcida, ¿sí? ¿Qué va a usar el Señor
como parámetro para traer justicia. Entonces Jesucristo fue ese modelo de justicia para que nosotros podamos tomar de esa justicia y ser administradores de esta justicia acá en la tierra. Es así, y también ver en esto cómo muchas veces nuestra justicia natural o terrenal, de nuestra razón, no tiene nada que ver con la justicia de Dios. Creo que esto es una realidad. Entonces, para poder terminar de armar este cuadro, decíamos que la ley durante mucho tiempo fue un parámetro de justicia. Después, ese parámetro de justicia, ¿sí?, fue Jesucristo, mientras Él estuvo en la tierra. Ahora, cuando ya Jesús no estuvo más en la tierra, ¿quiénes creemos nosotros que son ese parámetro de justicia hoy? Ese parámetro de justicia hoy es la iglesia. Ese parámetro de justicia hoy somos los hijos, ¿sí? Y podemos quizás ponértelo de esta manera. Si una iglesia no es parámetro de justicia, no hay juicio. Y si no hay juicio, nunca se va a enderezar lo torcido. Por eso, muchas veces nos ha pasado que en reuniones, ¿no?, en encuentros, hemos orado, hemos entrado en intercesión y hemos declarado: Señor, haz justicia. Y la primera medida ha venido y nos ha dado a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en injusticia. Entonces, si Dios quiere establecer su parámetro de justicia a través de nosotros y nosotros estamos en injusticia, ¿cómo hace Él para poner, ¿no?, al lado de la injusticia algo justo cuando ese parámetro que son sus hijos y es la iglesia no lo está haciendo? Me recuerda un testimonio que había escuchado de una persona que le habían usurpado unos terrenos que tenía. Entonces entró en intercesión, en oración, y le decía: Señor, hacé justicia, Señor, hacé justicia, vos sos justo, hacé justicia para esta situación. Y estuvo mucho tiempo orando así y nada se resolvía. Entonces el Señor le dice que Él estaba haciendo justicia en realidad, porque le estaba pidiendo justicia a esta persona y Él estaba haciendo justicia. ¿Y por qué no le eran devueltos esos terrenos? Porque esos terrenos su familia lo habían usurpado también. Entonces a veces como no entendemos esta palabra de justicia y creemos que siempre es pedir justicia, Señor, hace justicia, pero a veces para pedir eso tenemos que estar realmente nosotros en justicia para poder que esa justicia se pueda plasmar. Y sí, porque cuando nosotros pedimos justicia, a los primeros que nos das es a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos los injustos. Y esto es así. Ahora, ¿cuál es el parámetro que Dios tiene, ¿sí?, que Él tiene sobre la tierra para hacer justicia? Yo quiero que podamos revisar un tremendo pasaje que verdaderamente no puede ser más claro y más profético para ayudarnos a entender esto. Y este pasaje es el Salmo 89, 14. ¿Sí? Repito para que no te lo olvides. Salmo 89, 14. Dice así: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Repito, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu trono. Ahora bien, vamos a tratar de poder poner esto en una perspectiva que todos podamos entender lo que nos quiere manifestar la palabra de Dios a través de esta enseñanza, a través de esto que hoy nos está hablando, de esta tremenda y poderosa llave de justicia. Cuando nos habla de un trono, ¿de qué nos está hablando? Nos habla, ¿no?, de que hay un rey. Y si hay un rey, ¿qué hay? Si hay un rey, hay un reino. Entonces podríamos decir que la instauración de un reino, de acuerdo a lo que este salmo nos manifiesta, se asienta sobre
justicia y juicio, como recién lo leíamos. Misericordia y verdad. Dice el párrafo de abajo. ¿Quién es la verdad? Según la palabra de Dios, Cristo es la verdad. Jesús es la verdad. Y dice que va delante de su trono. Esta verdad va delante de su trono. Va delante del trono. Y dice que el reino viene atrás. ¿Sí? Que la misericordia y la verdad van delante del trono. Pero que adelante del trono viene justamente la misericordia y la verdad. Ahora, cuando nosotros podemos poner esto desde la óptica del Espíritu, si nosotros hoy ponemos a Cristo como la antesala del reino, porque Él es la misericordia y la verdad, Él es el que nos abrió el camino, es el que nos atrajo, es el que nos convocó, podemos entender lo que Juan manifiesta, ¿no?, en el Evangelio acerca del cumplimiento de esta profecía, viéndolo a Jesús caminando. Él dice, el reino se ha acercado. ¿Por qué? Porque el acercamiento al reino era Cristo. Él es la misericordia y es la verdad. Él enseñó acerca del reino, pero Él era la antesala del reino. Él era la misericordia y la verdad, que venía delante del establecimiento del reino. Y esto nos permite entender por qué cuando Él se va, le deja las llaves de ¿qué? A Pedro. Cuando Él se va, les deja las llaves del reino a Pedro. Dice la palabra, a ti te daré las llaves del reino. ¿Por qué? Porque el reino, el establecimiento del reino, le quedó a la iglesia. Él cumplió la parte del que viene delante del reino con misericordia y verdad. ¿Por qué viene delante con misericordia y con verdad? Porque si hubiera venido con juicio y con justicia, tácate, no quedaba nadie. Nos exterminaba. Ahora dice que Él viene adelante con misericordia y con verdad. Porque si le sacáramos esa misericordia y esa verdad, no sé qué hubiera pasado. Y si nos agarra sin Cristo, chao. Pero como viene primero con misericordia y verdad, esa es la gracia. En sí es ese el regalo que Él nos da. Dios, a través de la obra de Cristo, nos regala esa gracia que en misericordia y verdad nos rescata. Ese es el proceso de salvación. Pero lo interesante es que sobre eso no se asienta el reino. Nosotros hemos querido evangelizar y establecer el reino sobre misericordia y verdad, pero ese no es el lugar del asiento, ¿sí? Esa es la antesala de el reino de Dios, porque nosotros venimos a salvación mediante la misericordia y la verdad. Claro que esto debe ir primero y viene primero y está bien. Es decir, es cuando Cristo viene y me abraza con su amor, me abraza puntualmente para no consumirme, y Él me da su identidad y Él me da de su simiente, y ahora que esto sucede, yo paso a ser parte de Él. Y cuando paso a ser parte de Él, ahora a mí, ahora a vos, ahora a nosotros, nos toca, ¿sí?, hacer nuestra parte. A la iglesia le quedó la tarea de establecer el reino. Pero entendemos, y es fundamental esto, es muy importante poder visualizarlo y entenderlo en el entendimiento del Espíritu, que la plataforma que debemos preparar como iglesia es una plataforma de justicia y juicio. Porque no vamos a poder establecer el reino en una plataforma de misericordia y verdad. Ese no es el asiento, manifiesta la palabra. Entonces nuestra plataforma, la plataforma que nosotros debemos preparar para que el reino comience a establecerse, es una plataforma
asentada en justicia y juicio. Y para poder definirlo mejor, puedo decirte que esas son las dos instancias, ¿sí?, del cristiano. En la primera instancia, todos nosotros somos atraídos y convocados a Él mediante su misericordia y verdad. Porque su misericordia nos justifica. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos justifica? Su misericordia. Su misericordia nos endereza. ¿Amén? Pero dice la palabra que después nosotros automáticamente nos transformamos en siervos de la justicia. Esto lo manifiesta la palabra. Automáticamente cuando nosotros somos introducidos a esta salvación a través de Cristo, de la misericordia, de la verdad, y podemos comer, podemos beber, podemos entrar en Él, podemos establecer su identidad en nosotros, automáticamente nos transformamos en siervos de la justicia. Y esto me lleva a la siguiente reflexión. Si en la casa de Dios, si en los hijos de Dios no hay justicia, no hay juicio, ¿sí? Si en la casa de Dios, si en nosotros como hijos de Dios no hay justicia y no hay juicio, entonces no hay reino posible. No lo hay. Por eso uno puede ver hoy en día que quizás muchos hijos han aceptado la misericordia de Dios, pero quizás no tienen justicia en sus vidas. ¿Y sabes qué pasa cuando esto sucede? Por ende, no pueden establecer el reino, porque si no hay justicia no hay reino, porque como venimos hablando y te venimos diciendo, el reino de Dios no se asienta, no se establece sobre misericordia y verdad, se establece sobre justicia y juicio. Y al mirarlo desde esta óptica, podría decirte que el reino de Dios se va a establecer sobre un pueblo justo, sobre hijos e hijas justas. ¿Amén? ¿Por qué? Porque si el pueblo de Dios no hace justicia, no hay reino para ese pueblo. ¿Sí? No hay reino. Esto que mencionaba Jazz, aún de los territorios, de por qué muchas veces Dios quiere establecerlo. Y más allá del lugar geográfico, ¿no?, donde nos podamos encontrar ubicados, donde Dios nos haya llamado, la realidad es que Dios busca justos para que mediante esos justos Él pueda establecer un juicio que, como también bien dijimos, es un juicio que no viene a condenar, sino que viene a enderezar lo torcido en todos. Sí, entender que este juicio trae el reino. Entonces, también recuerdo algo que el Señor también dice en su palabra, que si uno en la casa cree, toda la casa va a creer. Porque ¿qué quiere decir? Que si uno entra en justicia, si uno endereza lo torcido y entra en justicia, es garantía que la casa va a entrar en justicia, que el reino se va a establecer en esa casa. Por eso es necesario entender esto, que la justicia no viene a traer condena, sino viene a traer reino, a traer ese alineamiento del Padre, la voluntad del Padre a ese lugar. Entonces, si vos querés que tu casa entre en reino, si vos querés que realmente los que no conocen al Padre lo puedan conocer, tenés que entrar en justicia, tenés que entrar en ese alineamiento del Padre para que eso salpique a lo demás, para que te use a vos de parámetro para poder traer ese alineamiento a tu casa. Y esa casa va a traer alineamiento a la iglesia, y esa iglesia va a traer alineamiento a la ciudad y así a las naciones. Tal cual. Y no es una justicia personal, como hablábamos, ¿sí? Es a través del parámetro, de la medida del varón perfecto, que es Cristo. Porque también esto nos ha llevado a que muchas veces queremos buscar nuestra justicia. Y aún, como también bien decíamos, a la hora de querer pedir justicia, somos los primeros
¿no? Conectados por el Padre, porque a veces somos nosotros los que vivimos en injusticia, porque solamente estamos mirando la justicia desde lo que a mí me conviene, desde lo que yo puedo razonar o puedo entender, pero que quizás no tenga que ver con la justicia de Dios y no tenga que ver con esto que me excede a mí y que tiene que ver puntualmente con el establecimiento del reino. Obviamente que me hace parte porque soy parte del reino, pero que no está centrado solamente en mí. Aplicar mi justicia, lo Claro. que es justo para mí, ¿sí? Yo quiero esto o hago esto así, de esta forma, porque yo creo que para mí es justo. Aunque en el fondo yo sé que no es justo, que no estoy caminando en justicia. Pero como otros lo hacen así, y como están mal hechas las leyes, o como empiezo a yo a establecer justicia a los otros, pero en realidad quiero hacer mi justicia. Y a Lucero le pasó que por querer quedarse con algo que no le pertenecía, que fue la adoración del Padre, se halló en él maldad y se halló en él iniquidad. Entonces, cuando yo quiero hacer mi justicia, de acuerdo a mis estándares de justicia, es cuando yo quiero quedarme con algo que no me corresponde, ¿sí? Porque la justicia es Cristo. Entonces, yo tengo que establecer mi vida, mi casa y todo lo que Él me dio para administrar, de acuerdo a la justicia de parámetro que es Él, que es Cristo, no lo que yo creo que es justo o injusto, o lo que yo veo que me convenga o no. Sí, y también pasa esto, a veces la justicia que yo quiero ejecutar, ¿no? y que quiero que se establezca en otros, me vuelve a mí porque yo no doy a la medida de la justicia que estoy pidiendo para otros, ¿sí? Entonces, qué bueno es esto, qué bueno es que lo puedas estar viendo, ¿sí? Es nuestra oración que podamos ver esto claramente, esta tremenda llave, ¿no?, de justicia que el Padre nos está permitiendo recibir en esta noche, que lo podamos ver desde esta óptica, desde esta mirada, desde este entendimiento. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos la responsabilidad, como hijos del Padre, como su pueblo, como su iglesia, tenemos la responsabilidad de ser la continuidad de la justicia de Dios sobre la tierra, ¿sí? Y cuando esto sucede, cuando Dios encuentra esta condición en nosotros, puede establecernos como parámetro para emitir un juicio que viene a enderezar lo torcido en todos. ¿Sí? Dios está buscando, Dios está esperando ese parámetro en nuestras vidas para que nosotros podamos ser ese instrumento de medición para que Él pueda emitir este juicio de enderezar, de rectificar lo torcido en todos. Porque ese es su deseo es alcanzarlos, su deseo es establecerse en todos. Pero indudablemente al mirar esto, los que no estamos cumpliendo nuestra parte como debiéramos hacerlo, somos nosotros. ¿Por qué? Porque lamentablemente sigue habiendo dentro de las iglesias la misma o aún peor injusticia que afuera. Es decir, nosotros que manifestamos, que establecemos una fe en un Dios justo, muchas veces vivimos en una dinámica y en una realidad de injusticia, igual o peor que los que no tienen a Dios o los que no manifiestan una fe en Él. Peor porque somos mal administradores de lo que el Padre nos da, teniendo luz de saber cómo debemos administrarlo. Por eso por ahí somos peores, porque de última, los que no conocen a Dios no tienen esa luz de saber cómo administrarlo, pero nosotros sí tenemos esa luz. Entonces, ahí es cuando entramos a mal administrar los bienes del cielo, los bienes que nos da el Padre, y ahí es cuando entendemos que cuando hay una mala administración hay iniquidad. ¿Y sabes qué? En esto tenemos que ser honestos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto no viene de parte de Dios en esta noche para que nosotros nos andemos criticando unos a otros. Creo que esto viene hoy, ahora, para que nosotros nos podamos hacer cargo y nada más. Que yo me haga cargo de lo que me tengo que hacer cargo, que nosotros nos hagamos cargo de lo que nos tenemos que hacer cargo y que vos ahí, en tu casa, en tu hogar, te hagas cargo
de lo que el Espíritu Santo te esté mostrando, de lo que ahora el Padre te esté hablando y te está hablando a vos. Nada más que eso. Cuando nosotros podemos visualizar esto desde esta óptica, podemos aún magnificar, podemos entender desde otra realidad de entendimiento la importancia de la justicia en nuestras vidas, en lo que somos, en lo que hacemos, en nuestras relaciones, como hijos. ¿Por qué? Porque el reino se establece sobre justicia y juicio. Y muchas veces nos hemos quedado solamente con la gracia. Nos ha quedado hasta mejor quedarnos en esa posición. Pero vemos que el reino no se puede establecer sobre la gracia, sobre la misericordia. Es parte, pero no es el establecimiento. Y esto nos ha llevado muchas veces aún a acomodar ciertas historias, ciertos pasajes de la palabra en esta dirección de misericordia, para evadir lo que realmente necesitamos revisar y mirar. Hemos agarrado muchas veces versículos por la mitad. Hay un versículo muy conocido donde quizás mucho hemos declarado y aún decimos, sí, pero la palabra de Dios dice que por gracia somos salvos, no por obras. Y la palabra dice eso, pero si vos seguís leyendo la palabra, el próximo versículo, el versículo que sigue, dice que nosotros fuimos creados para buenas obras. Entonces, vos no podés sacar de contexto lo que originalmente Dios, desde su espíritu, intentó decirnos. Porque si vos solamente te quedás con esa expresión, vos vas a acomodar todo a esa condición, a esa realidad. Pero si vos seguís leyendo, vas a poder entender qué es en sí lo que Dios quiere decirnos. O sea, Él te atrae, Él te justifica mediante la misericordia y la gracia, pero de ahí en más, Él quiere que nosotros podamos caminar en justicia y que podamos caminar en buenas obras. Fuimos creados para eso. Pero pareciera ser que esa parte no la leemos, esa parte la obviamos. Y nos quedamos con la gracia, nos quedamos con la misericordia. Entonces nos tiramos panza para arriba y esperamos que Dios haga lo que en sí tenemos que hacer nosotros. Que Dios haga todo lo que nos toca a nosotros hacer. Y si nosotros pudiéramos verlo a Él, Él desde arriba nos mira y quizás nos podría decir, hay algo que yo tenga que hacer en vos hoy, que ya no haya hecho antes en la cruz. ¿Hay algo? O sea, Él te dice, Él nos dice, yo ya hice todo, yo ya hice mi parte, y sí que la hice, pero nosotros seguimos orando para que Dios haga. ¿Y sabes qué? Dios ya hizo todo. Nosotros esperamos y oramos que Él haga. Y Él espera que nosotros podamos posicionarnos en lo que Él ya hizo, de acuerdo a lo que Él ya hizo. O sea, Él ya estableció una justicia, ¿sí? Como decíamos hoy, Cristo es nuestra justicia, es nuestro parámetro de justicia. Entonces ahora está en nosotros en decir, bueno, Señor, ¿cómo estoy administrando los bienes que vos me entregaste? ¿Cómo estoy administrando mi cuerpo? ¿Cómo estoy administrando mi sexualidad? ¿Sí? Para los que están solos, para los que están en matrimonio, cómo estoy administrando mis hijos, cómo estoy administrando mi economía, cómo estoy administrando mi trabajo, cómo estoy administrando desde lo más chiquito hasta lo más grande. ¿Sí? Todo lo que te dio Dios lo dio para que vos lo administres en justicia. Entonces Él ya lo hizo, Él ya dio un modelo de justicia que vivió en esta tierra y siendo la justicia encarnada. Ese es nuestro modelo. Entonces Él ya lo hizo, ¿sí? Ahora nosotros tenemos que hacer de nuestra parte esto, decir, bueno, ¿cómo estoy administrando los bienes del Padre? Que el Padre me dio, ¿me estoy quedando con algo que no me corresponde? Sí. Y al ver esto, nosotros podemos llegar a esta reflexión, que es muy interesante. Si Dios ya hizo todo, ¿por qué nosotros no podemos ver eso? ¿O por qué, mejor dicho, eso no se cumple hoy en nuestras vidas? Si Él ya hizo todo. ¿Sabes por qué no se cumple? Por esto que estamos hablando. Porque no hay justicia. Porque no tenemos justicia para que se cumpla. ¿Sí? Todo esto que te estamos diciendo, que Él hizo todo,
fue hecho para que esto se pueda manifestar en nosotros. Pero ¿sabes por qué no se puede manifestar en nosotros? ¿Sabes por qué no se ha manifestado aún en nosotros? Porque no ha encontrado el lugar para poder manifestarse. Entonces, esta tremenda llave que Dios nos abre, que Dios pone delante de nosotros en esta noche, esta poderosa llave, básicamente podemos definirla, podemos decir que hoy esta llave de la justicia es un llamado a autoexaminarnos y que realmente al hacer esto en humildad de corazón, en honestidad, pueda salir de nosotros todo discurso de comodidad, ¿sí?, y de justificaciones, para que realmente podamos empezar a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Amén? Hay un parámetro de justicia que se requiere. Sin ese parámetro vamos a ser ineficientes para establecer el reino. Quizás vos digas, sí, pero nosotros somos eficientes para lo que respecta a la misericordia. Lo que respecta a establecer la misericordia, en predicar y demás. Pero no lo somos así. Con la justicia somos ineficientes a la hora de establecer justicia. ¿Y sabes qué? Para poder reforzar, para poder concluir reforzando esto en la palabra, que en sí es lo más importante, quiero que me acompañes a un pasaje de Mateo, Mateo capítulo 5, versos 13 y 14, porque al mirar esto vas a ver que no nos va a quedar ninguna duda de que cuando Jesús nos convoca a algo, nos está convocando a justicia. Sí, te repito, vamos a poder ver cómo cuando Jesús nos convoca a algo sin ningún tipo de duda, que eso que Él nos convoca es a la justicia. Mateo 5, 13 y 14. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si nosotros nos desvanecemos, dejamos de ser sal, ¿sí? Y esto, si lo llevamos a poder hacer un paralelo a nuestra condición, a nuestra realidad de iglesia, podríamos definir a la sal desvanecida como una iglesia injusta, como hijos que viven de manera injusta. Y cuando vemos lo que dice el pasaje, ¿no?, en el versículo 14, manifiesta que la luz bajo la mesa lo que está representando es una iglesia que quizás sí tiene cierto grado de justicia, pero que se lo guarda para adentro, que se queda encerrada dentro de cuatro paredes y no alumbra a nadie y no expone esa luz hacia afuera. Pero si algo podemos ver con detenimiento y podemos afirmar a través de lo que el Espíritu nos hace entender, que tanto en una cosa como en otra, tanto con la sal o con la luz, versículo 13 y 14, en ambos casos nos está hablando de justicia. Y mirá, para poder terminar de cerrar esta idea, quiero que podamos saltearnos algunos versículos y que podamos ir al versículo 20 de este capítulo. Y acá lo vamos a ver bien, esto que te estoy diciendo. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5, 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Acá no está diciendo, no van a ser salvos. Acá está diciendo, no van a entrar al reino. Mirá, quiero ponerte este ejemplo. Todos recordamos la historia del joven rico. ¿Sí? El joven rico se presenta delante de Dios y dice qué necesitaba para ser salvo. ¿Sí? Y podemos ver que todos los requisitos
para alcanzar salvación? Sí, él los tenía. Pero cuando él le preguntó, ¿y qué más tengo que hacer? Puntualmente Dios le dijo, andá, vendé todo lo que tenés y dadlo a los pobres. Dios estableció justicia, eso era justo. Y él no lo pudo hacer. No era justo para él, para el joven rico. No era justo para él no pudo dar a la medida de justicia de Dios. Y es interesante que más adelante los discípulos dicen que qué difícil es entrar en el reino de los cielos a un rico. Ahora no dice qué difícil es que sean salvos. Eso no está en duda. Por eso que la salvación y el reino son dos cosas, son dos vías diferentes, si bien vienen del mismo lugar. Una cosa no anula la otra y una cosa no quiere decir la otra. Por eso esta importancia de poder hoy ver esto claramente. ¿Sí? Esto nos lleva a que no hay reino posible, básicamente cuando no hay justicia. Y creo que al ver esto, al escuchar esto en esta hora, vas a entender por qué de alguno de tus procesos, por qué de algunas cosas a las cuales Dios te está pidiendo. Quizás porque Él requiere este parámetro, sí o sí. Si recordamos la historia del ladrón que estaba al lado de Jesús, tampoco vamos a tener duda de que ese ladrón fue salvo. Dice, estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ese ladrón no participó del reino. ¿Por qué? Porque no tuvo tiempo, no le dio el tiempo para participar. Entonces, cuando nosotros a través de la misericordia y de la verdad hallamos la salvación, nos convertimos, todos en ese preciso momento, todos nosotros estamos invitados, los hijos, a participar del reino. Porque la justicia es para todos. Amén. Y todos debemos ser justos. Amén. La justicia es para todos y todos debemos ser justos. No es solamente para la pastora y el pastor, no es solamente para los líderes, es para todo hijo, para toda hija, para todo nacido, para toda nacida de nueva. Todos somos convocados e invitados a participar de la justicia porque la justicia es para todos. Todos debemos ser justos. ¿Sabes por qué? Porque ahora está en vos, está en mí, está en nosotros este linaje, ¿sí? Este linaje de aquel varón perfecto que fue justo. Y si está esto en nosotros, ¿cómo no podría actuar esto en nuestras vidas? ¿Cómo yo no puedo actuar? ¿Cómo vos no podés actuar en esa justicia? Cuando habla de sal, cuando habla de luz, cuando se nos demanda en esta porción de la palabra estas cosas, lo que se nos está demandando es ni más ni menos que justicia. Que hayamos sido salvos mediante la gracia nunca nos hizo esquivar la justicia que nosotros debemos tener. Repito, somos llamados a ser siervos de la justicia. Amén. Amén. Yo quiero invitarte a que podamos tener un tiempo de oración, ¿sí? Que esto realmente el Espíritu termine de abrirlo, termine de mostrarlo, termine de asentarlo en este entendimiento de Él en nosotros. Callando toda voz, callando todo argumento natural, erróneo, para que sea nuestro espíritu el que absorba esto y de acuerdo a esto podamos tener un tiempo de autoexaminarnos y realmente poder ver desde esta mirada, desde la importancia de esta tremenda llave, de este tremendo legado que tenemos como hijos, de esta tremenda responsabilidad de ser la continuidad de la justicia de Dios en lo que somos, en lo que hacemos en la tierra.
pueda ser establecido y avivado con esta frescura en el poder de este entendimiento en esta hora sobre cada uno de nosotros. Papá, gracias. Gracias porque no tomamos esta palabra como un peso, Señor, de algo que tenemos que alcanzar o tenemos que ponernos a cuenta o que quiera entrar la condena, sino lo tomamos como una oportunidad, una ventana más que nos abrís en este tiempo. Sí, Señor. Y nos entregás junto con eso la llave Sí, llave papá. para poder entrar a nuevos tiempos de entendimiento, a nuevos ambientes, a nuevas atmósferas, en donde vos vas a hacernos crecer, en donde vos vas a hacernos subir de nivel, Padre, porque vos nos estás pidiendo que alineemos aquellas cosas que hoy están truncando, que hoy están siendo que quedemos estancados en un mismo Sí, Señor. proceso, en un mismo tiempo, en un mismo lugar, Padre. Así que hoy, en el nombre de Jesús, en fe tomamos esta llave. Amén, Señor. Tomamos esta llave de justicia y Sí, nos Señor. exponemos a la luz del primer día, Sí, papá. para que esta luz del primer día pueda exponer todo lo que hay torcido en nosotros, todo lo que haya tiniebla en nosotros, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Papá, tomamos esta llave, la hacemos propia, la Amén. hacemos nuestra, la hacemos parte de nuestro llavero de Sí, casa, Señor. Padre, para que realmente podamos abrir esa dimensión que vos estás esperando que nosotros podamos acceder. Así que, papá, danos valentía, danos determinación para que cuando vos empieces a exponer aquellas cosas que debemos enderezar, que debemos poner en justicia, Padre, no sea peso, no sea algo de carga, Señor, sino por lo contrario, que sea ese gozo, esa fortaleza en el Espíritu para saber que vamos avanzando para alcanzar tu reino, Padre. Amén. Y que eso que yo hoy voy a determinar y voy a decidir va a salpicar y va a traer justicia a mi casa, a mi alrededor. Sí, Señor. Gracias, papá. Gracias Gracias. por esto. Te amamos, te bendecimos. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y antes de despedirnos, ¿sí? Queremos, por último, comentarte algo, ¿sí? que va a ser de sorpresa, ¿no? Para nosotros, pero creemos que qué lindo es esto que te decíamos inicialmente, de que esto de haciendo uso de las llaves es algo que ha nacido en el corazón de Dios, pero que Dios le está dando forma a través de cada uno de nosotros como parte de la congregación y del cuerpo de Cristo que somos, ¿sí? Y estamos muy agradecidos a Dios y a cada uno de ustedes por la participación, por el compromiso, por la responsabilidad, por la obediencia. Y es así que ahora al finalizar vas a ver ahí en tu pantalla, hemos querido establecer esto a modo de honra, pero también a modo de seguir edificándonos. Por eso que vas a ver que cada vez que finalice semana tras semana una sesión de una nueva llave que Dios nos va a entregar, al finalizar, ¿no?, el mensaje, la enseñanza, vas a poder ver algunas devoluciones, ¿no?, de cada uno de los que está siendo parte, ¿no?, de este desafío, y lo que también el Padre les ha permitido recibir y les ha permitido aún descubrir mediante lo que el desafío, ¿no?, ponía delante de sus vidas. Entonces queremos que también puedas disfrutar esto y que aún estas palabras que vas a leer también puedan ser de bendición y terminen también aún a modo de cierre, edificándote aún con más claridad en el espíritu de lo que cada uno puso en esas letras, en esas palabras y de acuerdo a lo que recibieron del Espíritu de Dios. Así que verás que ahora al finalizar van a aparecer y semana tras semana iremos rotando, iremos poniendo de todos aquellos, porque queremos que esto también pueda soltarse, esto pueda correr y que podamos participar todos, al menos los que hacemos las devoluciones, ¿sí? Y poder desde ese lugar poder seguir estableciendo esta condición de familia, de equipo y de esta realidad de cuerpo. Así que te bendecimos,
Te amamos y te desafiamos a empezar a hacer uso de esta tremenda y poderosa llave de justicia. Paz del Señor. Sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Que su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad puso el jardín en mí. A cambio de su amor, yo fallaría.
Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mi predilecto, Jesús, Jesús, mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús.